¿Tú qué opinión tienes acerca de la educación que tuviste en Cuba? Hace algunos años yo te diría que la educación en Cuba era maravillosa, ¿no? No pienso lo mismo ahorita. Yo creo que en Cuba tenemos instrucción, no educación. Para empezar, está muy separado la instrucción de la educación. En Cuba estamos instruidos, sí, probablemente. Creo que muy atrasados también. En mi época, pienso que comparado con el mundo, creo que no estábamos tan mal. Hoy en día, Cuba está en una situación, bueno, más o menos como un poco lo que están también pasando aquí en México. Bueno, y no hablo solo del adoctrinamiento que tienen ahora de ideologías de géneros y de mil cosas, ¿no? De religión, de todas las libertades que te quitan. Estoy hablando de que no hay profesionales que quieran educar. No hay profesionales que quieran educar. En Cuba, tú llegas con tu hijo al colegio y te dicen que te lo tienes que llevar porque no hay maestros. Entonces eres un papá que aparte trabaja y llegas a dejar a tu hijo y hoy por hoy te lo tienes que llevar porque no hay maestros. Creo que la educación en Cuba está atrasada. Creo que hablando un poco del mito de la medicina en Cuba, que muchas personas dicen, no, los médicos cubanos, y sí, sí son muy espectaculares médicos, muy buenos médicos, excelentemente formados. Creo que la ventaja que tiene Cuba en el caso de los médicos es la humanidad del ser humano, no la tecnología. Estamos atrasados en la medicina, estamos muy atrasados. Pero bueno, podemos hablar de que son médicos con una formación humana, porque acuérdate que en Cuba pues no te pagan y Cuba no es una carrera de medicina que sea remunerada. Entonces realmente el que estudia medicina en Cuba es una persona que estudió medicina por vocación, más allá de cualquier otro interés, por vocación. Que es decir, algo que se presta mucho aquí en México es, ay, pues traes un dolor de espalda y te tengo que operar. Dices, no, me estás dando a entender que en Cuba no te van a operar de gratis. No, en Cuba evitan la cirugía al máximo. Por varios factores también. En Cuba te evitan la cirugía al máximo porque no hay o sea, ahorita no hay insumos para la cirugía. Simplemente los hospitales, o sea, los quirófanos no están esterilizados, no hay para operar. Entonces, ya eso hace que un médico lo piense mucho más. En Cuba, una cirugía sí es la última opción. Pero bueno, aquí sí se presta un poco más a esa manipulación. Yo he tenido aquí, he ido al doctor en algunas circunstancias y aquí me han dicho, ahorita mismo, ya mañana aquí te quedas y tomo un avión, me voy a Cuba. Y en Cuba me dicen, no, nunca más permitas que te asusten así, porque no te tienes que operar ni te vas a tener que operar nunca. Y eso me ha pasado conmigo, me ha pasado con ustedes, chicos, también. Ok, ok. Por ejemplo, otra pregunta acerca de la educación. ¿A ti te enseñaron a hablar inglés? Bueno, no. O sea, a nosotros nos enseñaban ruso. Y de hecho, mi profesora de ruso, pues era rusa. Y algo que nosotros no entendíamos, porque la situación en Cuba estaba tan difícil, era los rusos, ¿por qué están tan felices en Cuba? Imagínate, el comunismo ruso era más radical que el nuestro. Bueno, el socialismo, porque el comunismo, que vamos, que no es una utopía, nadie ha llegado al comunismo, ¿no? Es el socialismo. Entonces, mis maestros de ruso, nosotros les preguntábamos, les decíamos, ¿y por qué no se van? Y los maestros estaban felices, porque al menos, bueno, es que hasta el clima tiene que ver, imagínate un comunismo o un socialismo de esos radical y con frío. Sí, no estaba cañón. Sí. Entonces ellos felices en Cuba, felices. Además fue una época también en la que había casi todos los profesionales los mandaban a todos los países del campo socialista, allá terminaban su especialización. Había mucho intercambio, solo con el campo socialista. O sea, países como Rusia, Sí, Vietnam. Checoslovaquia, Yugoslavia, todos esos. Ajá. Alemania, muchos iban a... ¿Angola era comunista? No, pues Angola ha sido un país que Fue ya lo de ves la que... guerrilla, ¿no? Ajá, exacto. En Angola, pues mi papá estuvo en Angola, tu abuelo estuvo en Angola. Mi papá estuvo en Angola, mi papá era el que interrogaba a los prisioneros de guerra en Angola. Imagínate qué bonito. Pero Con sí, eso, por eso con la mirada por eso con la te mirada me descifraba. cuadraba. Pero sí, mi papá estuvo en Angola. Ya cuando regresó de Angola regresó enfermo, pero bueno, aún así vivió 17 años, pero estuvo en Angola. Mi tío estuvo en Angola. Nada más la diferencia es que mi papá estuvo
en un rango mucho más alto. Y mi tío sí estuvo en la guerra. O sea, mi tío los mandaban a la selva y ahí los soltaban y les dejaban caer una vez al mes. Llegaba como un helicóptero, ahí te soltaba la comida y todo el tiempo vivían en trincheras bajo la tierra. Gente muy joven, muy joven. La cantidad de cubanos que murió en Angola, de verdad no tengo el dato, pero un día búscalo, es impresionante. Y jóvenes, que obligaban a ir.